Boker Tov Israel. Buenos días Israel. Congregación Bethesda hoy presenta su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torá. Como ya es de costumbre, todos los miércoles a las 8 de la mañana, hora Pacífico. Quien les habla es su hermano, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo en vivo desde cabina, aquí en Extensión México, para todo este Olam, para todo este mundo. Bien, mis amados hermanos y hermanas, toda Rabá al Eterno, muchas gracias al Eterno por tu vida, por cada uno de los que nos sintonizan y nos siguen en las diferentes plataformas, en las redes sociales. Como bien sabemos, estamos por YouTube, por Telegram, por WhatsApp, por Facebook y por Radio Shalom, tu estación de radio, tu estación favorita. Bien, mis amados, Hoy quiero entablar una charla con cada uno de vosotros bajo el tema de la maldición a la creación. La maldición a la creación. Como bien recordamos en el programa pasado, la semana pasada, hablamos sobre la ley del pecado, que a muchos no les gusta este tema. Hablar del pecado, de la transgresión, de la equivocación y de todo eso, y de todo lo que envuelve el pecado y de las consecuencias del pecado. Pero hoy quiero platicar con cada uno de vosotros, aprovechando estos tiempos y las ondas radiales de Radio Shalom, para hablar de la maldición a la creación. Sí, amados Sahim Behayot, porque también, hermanos y hermanas, la creación, a causa de la desobediencia, también fue sujetada a vanidad de corrupción. También tuvo una maldición. También le alcanzó la consecuencia de la transgresión, del pecado de Adán y Java. Quiero invitarle ahí al Brit Hadashah, al pacto renovado, lo que es nuestra Torah oral, aquí en la Kehila de Joshua, a lo que es la carta a los Romanos, Romanim, capítulo 8, al verso 14. Vamos a leer un poquito de ahí en adelante. Vamos para allá en su Sefer Torah. Amén, aleluya. Y lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Ruach de Elohim, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, son hijos de Elohim. Porque no hemos recibido el espíritu de servidumbre para de nuevo temer, sino que hemos recibido el Ruach que nos hace hijos, el Ruach de la constitución de los hijos. Como nos dice Yohanan, somos hijos del Eterno, no por voluntad de sangre, carne o varón, sino de manera espiritual por voluntad del mismo Eterno, por el cual gemimos, Abba Padre, por ese mismo Ruach que nos ha adoptado. El Ruach mismo testifica a nuestro Ruach que somos hijos de Elohim. Y si somos hijos, también somos herederos de Elohim, e hijos de la herencia, con Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. Porque si sufrimos con él, también recibiremos gloria con él. Si sufrimos con él, ciertamente la bendita Torah en el Brit Hadashah nos dice que caminaremos por las pisadas del Mashiach. También padeceremos como nuestro amado Mashiach, como nuestro maestro, como nuestro Adón. Así como él padeció, también padeceremos. No a la misma dimensión, pero también. Entonces aquí está la bendición que nos dice que si nosotros padecemos juntamente con él, y así también con él somos herederos. Nos dice el verso 18: declaro que los sufrimientos de este tiempo no pueden compararse en nada con la presencia manifiesta de Elohim en nosotros, que nos será revelada en el futuro. Otra versión, como la Reina Valera, dice en la gloria, que lo que estamos padeciendo en este tiempo presente en nada se compara con la gloria venidera que hemos de recibir en el futuro, valga la redundancia. Verso 19: porque con ferviente expectativa toda la creación
espera la manifestación de los hijos del Eterno. Mire, quiero que ponga atención aquí, porque con ferviente expectativa toda la creación espera la manifestación de los hijos del Eterno. Como bien recordamos, en el principio de la creación, en 5 días creacionales, Dios formó todo lo que vemos. Y el día sexto creó a Adán y a Java, al ser humano. Todo lo creado en 5 días fue puesto o creado, valga la redundancia, para el servicio de lo que creó el sexto día. Sí, para el servicio del ser humano. Desafortunadamente, en muchos casos, en todo este olame, en todo este mundo, es el ser humano el que está sirviendo a la creación, no la creación sirviendo al ser humano. Ahí se han movido los órdenes del Eterno, las instrucciones del Eterno. Verso 19, porque con ferviente expectativa toda la creación espera la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación misma ha sido sometida a corrupción, no por su propia voluntad, sino a causa de quien la sometió. Pero le fue dada una esperanza confiable, porque la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la gloriosa libertad que tendrán los hijos de Dios. Esa gloriosa libertad que tenemos usted y yo, prometida en nuestro amado Mashiach Yehoshua. Entonces la creación misma será liberada también de la esclavitud de corrupción. Y cuando habla de corrupción, no se refiere precisamente a los sistemas de gobierno políticos en los países. Se refiere a la degradación, a la descomposición, a la degeneración. Entonces será liberada de la esclavitud, de esa descomposición, de esa degradación, a la gloriosa libertad que tendremos, inclúyete ahí, que tendremos los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas están gimiendo y sufriendo con dolor hasta este día. Últimamente, en estos tiempos, podemos ver a nuestro alrededor que también las criaturas están sufriendo, los animalitos están sufriendo, no solamente en estos tiempos de mucho calor y sequía, o en los momentos de bastantes tormentas de lluvia, sino que podemos observar que ahora en los animalitos se están manifestando enfermedades que antes no se manifestaban. Ahora los centros veterinarios tienen bastante trabajo porque cada vez más se manifiestan enfermedades más crónicas y degenerativas aún en las mascotas, en los animalitos. Entonces, la creación misma, todas las criaturas están gimiendo y sufriendo con dolores de parto, como dice la Reina Valera, hasta este día. Esta versión que te estoy leyendo es la Torah Hay, la Torah viviente. Entonces podemos ver que hubo consecuencias de la desobediencia, consecuencias de la transgresión a la instrucción de Jehová Sebaot y Adán y a Java, que alcanzaron a la creación, a todo lo que el Eterno creó antes de crear al ser humano. Y por la transgresión de ese ser humano, también llevó una maldición, unas consecuencias, todo lo creado. Mire lo que dice Bereshit, Génesis capítulo 3, versículo 13. Cuando el Eterno Jehová Sebaot platica con la mujer, con Java, con Eva, y le dice, ¿qué es lo que hiciste? Eva le responde, la serpiente me sedujo y comí. Y dijo el Eterno entonces a la serpiente, por haber hecho esto, serás la más maldecida de todos los animales del ganado y más que toda bestia sobre la tierra, que toda bestia silvestre. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu existencia, todos los días de tu vida. Entonces también la serpiente
fue maldecida por causa del Hasatán. Ciertamente, la serpiente es un animal, parte de la creación, pero el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, nos dice en lo que es Brit Hadashah, en la carta a los Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, que tenemos que fortalecernos en el Adón y en el poder de su fuerza, a través de la tefilá, a través de todas las armas espirituales que nos ha dejado, y ponernos así lo que es la armadura del Eterno, porque nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. La lucha del Hijo del Eterno por la emuná en Yeshua HaMashiach, su lucha no es contra sangre y carne, no es contra cuerpos humanos ni es contra cuerpos de animales. En realidad es una lucha espiritual, con entes espirituales de maldad. Y el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, los menciona como principados, como potestades, como gobernadores de las tinieblas de este siglo y como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso verdaderamente es la lucha, contra eso verdaderamente es la guerra, no contra carne, hueso y sangre. Entonces, también la serpiente tuvo una consecuencia sobre su estructura. Los sabios de Torah dicen que la serpiente anteriormente tenía unos colores muy hermosos y caminaba sobre pies y tenía extremidades superiores e inferiores. Pero a causa de esta transgresión, entonces se le fue quitada la capacidad de caminar sobre sus extremidades inferiores y poder mover las superiores. Así que quedó como un reptil que se tendría que arrastrar por el resto de sus días. Le continúa diciendo el Eterno: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él, hablando del Mashiach, él te golpeará en la cabeza, y tú le morderás el calcañar, el talón. Y entonces, ahora se va con la mujer, con Java, con Eva, y el Eterno le dice: incrementaré mucho tu sufrimiento y en tu embarazo. Sufrirás mucho en tus embarazos y sufrirás mucho al dar a luz y en la crianza de tus hijos. Y con sufrimiento cuidarás de ellos. Desearás a tu esposo y él te dominará a ti. Y aquí nos dice Rashi en un comentario que esto se refiere a las relaciones maritales. La mujer desea a su esposo, pero la iniciativa es del esposo. Cuando la mujer es mujer, mujer, y cuando el hombre es hombre, hombre. Porque ahora podemos encontrar muchas combinaciones y variaciones espiritualmente hablando dentro de un cuerpo de hombre o dentro de un cuerpo de mujer. Verso 17, pero es otro tema. Verso 17. Al hombre le dijo, fíjese nada más: por haber escuchado a la voz de tu mujer y haber comido del fruto del árbol que específicamente te prohibí, sobre el que te dije, no comerás de él. Mire lo que dice la bendita Torá: maldita sea la tierra por tu causa. La tierra producirá maldición, insectos malditos contra ti, y así, con sufrimiento comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos, espinos y abrojos producirá para ti, y comerás la hierba silvestre. Sembrarás legumbres, pero cosecharás cardos y espinos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, por una sola transgresión, hubo consecuencias para la serpiente, hubo consecuencias para la creación, hubo consecuencias para la tierra, hubo consecuencias para Java, para Eva, y hubo consecuencias para Adán. Y así hasta estos tiempos. Aleluya. Hasta este tiempo la tierra producía
gran cantidad de exquisiteces en frutos listos para comer, pero a partir de ese momento el hombre comenzó a comer del producto de su esfuerzo, de su trabajo. ¿Por qué? Porque el campesino, el agricultor, si no trabaja la tierra, si no la siembra, si no la cultiva, la tierra le produce hierba silvestre, cardos y espinos. Entonces, para que haya buena cosecha, tiene que haber bastante trabajo por parte del agricultor. Y esa es una muestra y una prueba de que lo que dice la bendita Torá es cierto. Podemos ver que a partir del momento en que Adán comió del fruto que se le había prohibido, que había instrucción de que no lo hiciera, a consecuencia de esto, el bien y el mal quedaron perfectamente diferenciados, como bien lo hemos visto en los capítulos anteriores de Bereshit Génesis. Y entonces así, lo que se conoce como el libre albedrío, la libertad que el Eterno le dio, o la opción de escoger el bien o el mal, la bendición, la maldición, la vida o la muerte, que en la esfera espiritual se conoce como libre albedrío, que aparte es el fundamento de la existencia, por lo que conocemos como el Tikkun Nefesh, la corrección del alma, donde tienes una buena inclinación y una mala inclinación, que la mala inclinación la gobierna el Eterno, las obras de la carne también, y la buena inclinación el Ruach Kodesh, el espíritu apartado, el espíritu de santidad. Entonces, lo que es este fundamento de la existencia, que es el libre albedrío, cobra todo su sentido. Y desde ahí se empieza a comprender que hay dos opciones: obedecer al Eterno o desobedecerlo. Si obedeces al Eterno, estás apegado a Él. Si no obedeces sus mandamientos, estás separado de Él y metido en el territorio de la ley, del pecado, de la transgresión y por consecuencia la muerte, como lo veíamos en la ley del pecado. Posteriormente a esto podemos encontrar a través del salmista en el Tehilim 90, verso 10, cuando dice: mira, el lapso de nuestras vidas es 70 años. O si somos de los hombres fuertes, 80. Mas sin embargo, en lo mejor es trabajo, duro trabajo y sufrimiento. Y bueno, esto termina en un momento y después ya nos fuimos. Como bien recordamos, los primeros hombres casi vivían 1000 años. Pero después de que la ley del pecado y de la muerte, el misterio de la iniquidad entró por la desobediencia y la transgresión, vino la muerte y vino la vanidad de corrupción. La vida empezó a reducirse, hasta estos días se ha ido reduciendo. La tierra empezó a producir menos, empezó a llover menos, empezó a haber menos. ¿A consecuencia de qué? De la transgresión. ¿Cuál fue la consecuencia de esa transgresión? La maldición a este planeta, a esta planicie, a esta tierra. También el salmista nos dice en Tehilín 144, verso 4, el hombre es como un suspiro, sus días como una sombra que pasa. Como la neblina, nos dice otra versión. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia del pecado. Entonces el pecado trae muerte. El pecado trae reducción de la vida. Y el Eterno quiere que tengamos vida y vida en abundancia, pero nos cuesta trabajo entenderlo. Cuando vamos al Sefer de Eclesiastés, podemos ver en el capítulo 1, verso 2, que nos dice: vanidad de vanidades es la vida. Todo es vanidad. Todo pasa. Todo es de corta duración, humanamente hablando. ¿Tenemos eternidad en nosotros? Sí. Y nos dice el Sefer de Eclesiastés que el Eterno la ha puesto dentro nuestro sin que sepamos cómo. Si vamos también al capítulo 3, verso 20, nos dice que todos ellos van al mismo lugar. Todos ellos fueron formados del polvo y todos regresarán al polvo. ¿Quiénes son todos ellos? Los seres humanos. Sí, Señor, y también para allá volveremos. De ahí fuimos tomados y al polvo volveremos nuevamente, porque somos barro, somos tierra. Hablando de nuestro cuerpo humano, carne, hueso y sangre, del polvo fue tomado y al polvo volverá. Hechos y formados
con las mismas manos del Eterno, pero por consecuencia de la transgresión del pecado, ahora vanidad de vanidades es la vida, es de corta duración, 70 u 80 años, o quizás 120 si cuidamos nuestra alimentación, si llevamos una alimentación kasher, una alimentación limpia, pero si no, se reduce a causa de la mala alimentación, de la transgresión a las leyes alimentarias de lo que es la alimentación kosher. Vemos ahí en Gohelet capítulo 12 verso 7, el polvo regrese a la tierra como era y el ruach regrese al Eterno quien lo dio. Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué sucedió todo esto? Por consecuencia al pecado, por consecuencia a la transgresión. Pero se ha seguido aumentando el pecado. Mas cuando sobreabundó el pecado, mayormente sobreabundó la gracia del Eterno, que envió salvación. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8, 1 y 2, que es algo que te leía en la porción pasada, cuando él dice que no hay condenación para los que están en Yeshua HaMashiach, los que no viven según la carne, porque la Torah del Ruach HaKodesh, que da vida en Yeshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando más ha sobreabundado el pecado, más ha sobreabundado la gracia de nuestro Abacados en Yeshua HaMashiach, Adón nuestro. Quiero leerte la versión Reina Valera, en lo que es Romanos también, pero el capítulo 8 del verso 20 al 22. Dice, porque la creación misma fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Y qué estamos esperando hasta ahora? Estamos esperando a nuestro amado Mashiach Yoshua. Claro que sí. Estamos esperando a nuestro amado Mashiach Yoshua. La novia y el Ruach dicen, ven a don Yeshua. Sí, ven. ¿Por qué? Porque queremos ser libertados de este cuerpo de corrupción, de este cuerpo de carne. Queremos ser revestidos de nuestras ropas celestiales, espirituales. Entonces es lo que estamos esperando. Toda la creación, todo este arte, toda esta planicie tierra, los animales, las bestias del campo, las mascotas domésticas de los hogares, pero también usted y yo, que hemos creído en nuestro amado Mashiach Yoshua, esperamos esa libertad gloriosa, esperamos la redención de nuestra nefesh. ¡Aleluya! Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay una promesa en Yesayah Haneví, en el profeta Isaías, en el capítulo 2, verso 3, cuando nos habla de que muchas naciones irán y dirán, vengan, subamos al monte de Jehová Sebaot y a la casa de nuestro Elohim, del Elohim de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros caminaremos en sus sendas, porque de Sión vendrá la salvación, de Sión vendrá la bendita Torah vivificada por el Ruach HaKodesh, la Torah Hay, que es nuestro amado Mashiach Yoshua. Aleluya. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Entonces ellos martillarán sus espadas y se volverán rejas de arado y sus lanzas en guadañas. ¿Qué está hablando? De que cuando entendamos que la redención ya fue consumada, que nuestros pecados ya fueron perdonados, que ya fuimos redimidos en ese sacrificio redentor, en el madero, en la cruz, en el Calvario, en el derramamiento de la sangre bendita y preciosa de nuestro amado Mashiach Yoshua, entonces entramos en ese momento a la era del Mashiach. Y entonces nuestro deber también es cuidar la creación, volver a sembrar, volver a cuidar la tierra, hacerla producir, abonarla, cuidar a los animales, en lo que es
el www.elyosoy.com podemos encontrar lo que es ahí un tema, una serie, es una serie completa, se llama La Era del Mashiach, la era mesiánica está aquí. Búscala y escúchela y será de gran bendición para su vida y su crecimiento espiritual. Bendito sea el Eterno. Bueno, continuamos aquí. Entonces, debemos de entender eso, que ya estamos viviendo la era mesiánica y tenemos que cuidar esta creación, porque la tierra gime, los animales gimen, tienen hambre, tienen sed, tienen enfermedad, tienen necesidad de ser cuidados, al igual que nosotros los seres humanos. Estamos batallando mucho, estamos padeciendo mucho y necesitamos ayudarnos los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros, orar, hacer tefilá los unos por los otros. Entonces, ¿qué nos dice el verso 5? Oh casa de Israel, vengan, caminemos en la luz de la Torá, en la luz de nuestro amado Mashiach Yehoshua, bendito sea nuestro abacados. Pero bueno, ya estamos en el tiempo de la redención. Esto es un tema sobre el que estamos hablando, sobre que la tierra también fue maldecida a causa de la desobediencia, igual que el ser humano y los animales. Pero nos dice ahí el Brit Hadashah, el apóstol Pablo, cuando le habla a los Gálatas, y les dice que cuando la plenitud del tiempo llegó, cuando llegó el tiempo correcto, Jehová envió a su hijo, nacido de una mujer virgen. Y nació precisamente en un momento donde la cultura, la costumbre y la tradición era quebrantar la bendita Torá. Era esa costumbre y se habían hecho los takanot, los mandamientos de hombres. Pero ¿para qué fue enviado nuestro amado Mashiach Yehoshua? Para que redimiese a los que estaban sujetos bajo esas formas externas, bajo los takanot, y para que redimiese a todos aquellos que creyeron en su nombre. Cuando vamos al Evangelio, lo que es el Sefer de Yohanan, Evangelio de Juan, el apóstol Juan dice el capítulo 1, verso 12, que a todos los que recibieron al amado Mashiach Yehoshua, a los que creyeron en su nombre, se les dio potestad, poder y autoridad legítimo, con derecho legal, de ser hechos hijos de Dios, no por voluntad de sangre, carne o varón, sino por voluntad del mismo Eterno de manera espiritual. Cuando vemos también ahí la primera carta del apóstol Juan, en el verso 3, capítulo 8, dice que la persona que permanece transgrediendo la Torá, que permanece pecando, no es del Eterno, es del Hasatán, porque el Hasatán desde el principio peca, porque es el padre de mentira, transgresor desde el principio. Por esta razón, el Hijo del Hombre fue manifestado para destruir las obras del Hasatán. ¿Qué hizo el Hasatán? Con una sola transgresión sujetó a vanidad de corrupción o fue propicio para lograr que se sujetara a vanidad de corrupción toda la creación, a maldición, incluido usted y yo. Pero gracias al Eterno que tenía su plan de salvación, de redención a través de nuestro amado Mashiach Yehoshua y el derramamiento de su sangre, pues el justo vino a pagar la transgresión de los injustos. Cuando vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, el Eterno dice de esta manera: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, hicieren tefilá, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Usted y yo somos polvo, del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Y no solamente habla de sanidad a nosotros como polvo, sino también a esta creación, a esta tierra. Amén. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De hacer teshuvá. ¿Y qué es la teshuvá? No solamente es un arrepentimiento como usted y yo lo entendemos. Hacer teshuvá es verdaderamente meter un alto total a la vida de transgresiones. Es
confesar las transgresiones en el Shen de Yahushua HaMashiach, pedirle perdón al Eterno, volvernos de todo mal camino, de toda rapiña, de todo lo malo, de todo lo torcido que estamos haciendo, y volvernos al Eterno a cumplir y guardar sus mandamientos y a cuidar, como Él dejó dicho desde el principio, enseñoreen, cuiden, protejan lo que es las aves en el cielo, los peces en los mares, las bestias sobre la tierra y toda la creación. Entonces, ¿cuál es la invitación? A hacer Teshuvah. A hacer Teshuvah. Y no solamente Teshuvah, sino ser Baal Teshuvah. Un grande del arrepentimiento. Y así vamos para allá en el Shen de Yahushua HaMashiach. Bueno, amados Sahim Be'ahayot, del tiempo nos ha alcanzado. Que el Eterno te bendiga y te guarde. A través de estos medios enviamos saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morea, Haroun Morales, su amada esposa, la morada Araceli de Morales, a todos los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruach, y a cada uno de los congregantes de la Keilah de Joshua, y al bendito pueblo de Israel disperso por todo este mundo. Quien te ha hablado es Toa, José Antolín Meléndez, transmitiendo desde cabina en vivo aquí, desde Congregación Bethesda para todo este mundo, a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Que el Eterno te siga bendiciendo y con su ayuda, su favor y su misericordia nos vemos el próximo miércoles por el mismo canal y a la misma hora, 8 a.m. horario pacífico. Amén.